para convocar una asamblea constituyente no representan absolutamente nada y es una forma de engañar al pueblo bajo el pretexto de que convocando una asamblea constituyente y haciendo una nueva constitución van a desaparecer todos los problemas que tiene nuestro país en el orden económico, político y social. Eso no es correcto porque la situación actual no solo se debe a situaciones internas, sino también externas, y la Constitución del 93 consagra todos los derechos fundamentales de la persona. Se esgrime el hecho de que es necesario incorporar los derechos fundamentales de la persona. Ya están, y no solamente en la del 93, sino también en la Constitución del 79. De tal manera que no es cierto de que cambiando la Constitución, convocando a una asamblea constituyente, van a desaparecer los problemas. Ese es un engaño el que está haciendo Perú Libre. Que identificarnos y darle la vuelta completa a la manzana. Estamos en la primera etapa de Ceres y hemos tenido que darle la vuelta porque no hay por dónde ingresar, pero pese a ello los ladrones burlan esta seguridad y roban constantemente acá en la zona. Por ello, señor Benjamín, ¿cuál sería su pedido a las autoridades? Bueno, que se vuelva ¿cómo se llama? A los años, ¿no? Hace 10 años, 15 años atrás, nosotros teníamos una vigilancia particular con bicicleta, que rondaban toda la noche. Los vigilantes. Vigilantes, ¿no? Ustedes desean de que vuelvan los vigilantes, se sentirían más seguros. Más seguros, sí. ¿No? Y pagar todos los vecinos ese costo y, bueno, en una asamblea tendremos que acordar eso, que vuelva a lo antiguo, ¿no? Bien, señor Benjamín, entonces, Pedro Katiuska, esa es la información en realidad. Exitosa. De la calle Francisco de Sela, acá en Ate, en Ceres exactamente, donde ellos, pese a vivir enrejados, pese a tener incluso que para ingresar cada uno maneja la llave de las rejas, igual se sienten inseguros, igual estos delincuentes han entrado y el modo que estarían operando para robar es el de robar las cámaras que se encuentran en los exteriores de las viviendas para luego ya con eso tener más confianza de no ser identificados y poder ingresar. Información en vivo para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM, 11 años integrando al Perú. Gracias, Evelyn Huere, y qué bueno que pongas el tema de la inseguridad ciudadana justamente en este momento, porque hay personas, Pedro, que tienen esta prerrogativa o esta iniciativa o esta creencia de que cambiando la carta magna absolutamente todo se va a arreglar, incluso el tema o la problemática de la inseguridad nacional. Así que frente a eso estamos conectados con nuestro invitado Óscar Urbiola Jani. Él es expresidente del Tribunal Constitucional, al cual le agradecemos por su tiempo frente a lo planteado por el presidente Pedro Castillo de presentar un proyecto de ley al Congreso para que se establezca mediante un referéndum la pregunta si la gente quiere o no una asamblea constituyente. ¿Cómo está, señor Urbiola? Gracias. Bienvenido a Exitosa. Katiuska y Pedro, muy buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Doctor Urbiola, sus primeras impresiones tras lo anunciado por el presidente Pedro Castillo, ¿cuáles son? Si sumamos este anuncio que ha hecho el presidente Castillo desde el Cusco al proyecto de ley que días antes se presentó en el Congreso, podemos afirmar que se trata de un plan concertado que desde el punto de vista jurídico constitucional no tiene ni pies ni cabeza. Y lo digo así de manera tajante porque, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional vigente, el presidente de la República no tiene facultad de convocar a referéndum y la ley de participación ciudadana, la ley 26.300, permite la convocatoria a referéndum bajo la recolección de firmas que representen el 10% del electorado, pero en temas de reforma constitucional, como es el caso que estamos analizando, la Constitución establece que el referéndum es el ratificatorio que está previsto en el artículo 206, de tal manera que esta propuesta es absolutamente inviable, como lo es también el proyecto de ley que presentó una congresista hace unos días en el Congreso de la República, porque se trata de un proyecto de ley para convocar a una constituyente que no está contemplada en nuestro ordenamiento público.
Sin embargo, este partido político, señor Urbiola, Perú Libre, desde que comenzó este gobierno viene recolectando firmas. Entonces la gente firma diciendo yo quiero una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna. ¿Esas firmas son válidas? ¿Representan algo? ¿Dicen algo? Para convocar una asamblea constituyente no representan absolutamente nada y es una forma de engañar al pueblo bajo el pretexto de que convocando una asamblea constituyente y haciendo una nueva constitución van a desaparecer todos los problemas que tiene nuestro país en el orden económico, político y social. Eso no es correcto porque la situación actual no solo se debe a situaciones internas, sino también externas, y la Constitución del 93 consagra todos los derechos fundamentales de la persona. Se esgrime el hecho de que es necesario incorporar los derechos fundamentales de la persona. Ya están. Y no solamente en la del 93, sino también en la Constitución del 79. De tal manera que no es cierto de que cambiando la Constitución, convocando a una asamblea constituyente, van a desaparecer los problemas. Ese es un engaño el que está haciendo Perú Libre y que además ahora han levantado con fuerza y aprovechando los consejos de ministros descentralizados con pretextos políticos, aprovechando esta situación, están difundiendo esta iniciativa para generar una cortina de humo respecto a todas las irregularidades que está presentando el gobierno y a los vínculos con la corrupción que comprometen al presidente de la República. Pero, doctor es Urbiola, evidente que se trata de una cortina de humo. Pero, doctor Urbiola, más allá del cuestionamiento al tema de fondo que se puede hacer con este proyecto que anunció el presidente que se va a elaborar, no que lo tienen listo, que se va a elaborar para presentar al Congreso de la República, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el camino en la forma que tendría que recorrer esta iniciativa de reforma constitucional del gobierno dentro del Parlamento? Tendría que presentar un proyecto de ley de reforma constitucional donde se establezca la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Ese proyecto tendría que ir al Congreso y el Congreso tendría que aprobarlo en primera votación con mayoría absoluta y la mayoría absoluta es la mitad más uno y esa primera votación, si es que el Congreso lo decide, podría ser sometido a un referéndum ratificatorio. Ese es el procedimiento. O en todo caso, la segunda alternativa, ser aprobado con mayoría calificada, es decir, más de los 2/3, 87 votos, en una primera legislatura ordinaria y luego una segunda votación en una legislatura ordinaria sucesiva con la misma votación calificada de 87 votos. Ese es el procedimiento. La ley de participación ciudadana, en lo que concierne a reforma constitucional, se remite al artículo 206 y esto además ha sido ratificado, me parece el 9 de abril, se publicó la ley de reforma constitucional, que en realidad no es una reforma constitucional, sino es una ley de desarrollo constitucional donde se establece que cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el artículo 206. Y ojo, no sé si ustedes, Katiuska y Pedro, se han enterado que hoy día el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado un pronunciamiento en el sentido de que el referéndum para reforma constitucional es el que se refiere al artículo 206 y que no es posible, es inviable convocar a un referéndum de manera directa para proponer la creación de una asamblea constituyente. De tal manera que el candado que ha puesto nuestra Constitución para una reforma constitucional que pueda contemplar la situación de una asamblea constituyente está en el artículo 206. Sin embargo, señor Urbiola, tampoco podemos cerrar los ojos y decir de que nadie quiere que se cambie la Carta Magna. Si existe un sector que quiere una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna bajo el argumento que ellos consideren. Sin embargo, se habla de ese momento constituyente. ¿Es esto el tiempo donde podríamos abocarnos a este debate? En esta época de conflictos, de crisis internacional por la superinflación, ¿cuándo sería un momento constituyente para usted? Katiuska, es evidente de que la Constitución necesita algunas reformas, muchas reformas que están vinculadas al tema de la descentralización, al tema mismo de la conformación del Congreso de la República, que hoy es unicameral y necesitamos un Congreso bicameral.
Y hay otras que están vinculadas también a la necesidad de que los gobiernos regionales, por ejemplo, estén sometidos a un control que actualmente no lo tienen, y que ha sido prácticamente una modificación que se generó en el gobierno del señor Toledo a la Constitución original del 93, que no ha funcionado, y es evidente estas deficiencias. O sea que es indudable que la Constitución 93 necesita algunos ajustes. Pero cuando usted hace la pregunta y se refiere al hecho de que si este momento es un momento constituyente, yo digo que no, porque estamos ante una situación en la que incluso el gobierno, para las más elementales tareas de gobierno, no tiene la capacidad suficiente para ni siquiera nombrar a sus colaboradores en los distintos sectores del gobierno. Menos podrá afrontar situaciones de urgencia como es la pandemia, que tiene una serie de deficiencias en cuanto a la continuación de las campañas de vacunación en la tercera y probablemente cuarta dosis, y los problemas económicos que se están agudizando como consecuencia de factores externos como es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y a esto le vamos a agregar un momento constituyente en el que obviamente tendrá que haber amplios debates, generando incertidumbre en el país respecto a qué constitución es la que se va a aprobar para ahuyentar las inversiones que son tan necesarias. Yo creo que no es el momento. Tendremos que pensar en un momento de mucho mayor estabilidad para no cambiar totalmente la Constitución, sino para hacer los ajustes que son necesarios, que desde hace mucho tiempo han sido señalados. Pero ahora, doctor Urbiola, sabemos que en el escenario esto podría repercutir en una reacción del Congreso de la República que se oponga a aprobar esta ley de reforma constitucional que el gobierno próximamente estaría elaborando y enviando al Parlamento. Pero dentro de esto, yo recuerdo, perdón, doctor Urbiola, yo recuerdo mucho este escenario con Martín Vizcarra. Recuerdo usted el referéndum del 2018, cuando entre varias cosas se aprobó la no reelección parlamentaria. Esto, por ejemplo, esta misma estrategia de presión mediática política el presidente Castillo podría usar al estilo Martín Vizcarra para presionar al Parlamento a aprobar un proyecto de ley de reforma constitucional para Asamblea Constituyente y así dejarle en la potestad absoluta al pueblo dentro de un contexto de votación electoral? Yo creo que los escenarios, Pedro, son distintos. Hoy día tenemos a un Pedro Castillo que está bordeando ya casi el 80% de un rechazo en la población. El momento de Vizcarra fue distinto, que tuvo un apoyo popular mucho más amplio respecto a las reformas constitucionales que incluso han sido erradas, como es el tema de la no reelección y otros aspectos que lamentablemente no han surtido los efectos que se esperaba en ese momento y que contaban con un gran apoyo popular. En este momento Castillo no tiene ese apoyo popular, por el contrario, sectores que votaron por Castillo están convencidos de que Castillo no debe continuar en el gobierno. De tal manera que es evidente que Castillo está haciendo estas propuestas bajo el pretexto de que es el pueblo el que tiene que definir para tapar, ¿no?, sus conexiones con la corrupción doctor Urbiola, con los delitos que se le imputan y que deben ser investigados por el Ministerio Público. El hecho de que sea presidente y esté sujeto o favorecido con una inmunidad que le reconoce el artículo 117 de la Constitución, no quiere decir que él esté exento de investigación para poder garantizar que los hechos y las pruebas que podrían desaparecer si es que esperamos que termine su mandato, deben estar contenidos en un expediente debidamente registrado a través de una investigación imparcial por parte del Ministerio. Pero a ver, el caso Martín Vizcarra era muy peculiar además, porque además del respaldo ciudadano, que era masivo sobre Martín Vizcarra, también había un hecho importante y era una herramienta constitucional que el expresidente terminó utilizando, la cuestión de confianza frente a esos proyectos de ley de reforma. El presidente Pedro Castillo, con todas las modificaciones que hizo este Congreso de la República, el vigente, tiene a su favor también plantear cuestión de confianza frente a este proyecto de ley de reforma constitucional para Asamblea Constituyente si es que el Parlamento no acelera su debate y su aprobación? No, ya no. El Congreso zanjó esa situación y estableció en una ley que precisamente desarrolla el artículo 206 de la Constitución, es que
las cuestiones de confianza solamente pueden estar referidas a políticas generales de gobierno, que son relativas a las facultades propias del Ejecutivo, más no a competencias que le corresponden a otro organismo, como es el caso del Congreso de la República, que por mandato del artículo 206 es el único que puede hacer reformas constitucionales bajo las dos modalidades que hace unos minutos también había señalado, es decir, una primera votación con mayoría absoluta y luego ratificación en referéndum o aprobaciones en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, para lo cual se requiere la mayoría calificada de 2/3, que equivalen a 87 votos del número legal de congresistas. Sigamos su información, señor Urbiola, sobre qué es una asamblea constituyente. Yo le voy a confesar cuál es mi miedo. Si el día de hoy se ha podido manipular quienes ingresan a un consejo descentralizado, el gobierno podría manipular también quienes van a tener la voz en esta asamblea constituyente. ¿Existe esa forma? Ese es mi miedo, ¿no? Hacer las reformas. Yo sé que esta Carta Magna requiere reformas, pero me preocupa quién lo está encaminando, quién lo va a dirigir. Mire, el presidente no ha dicho absolutamente nada sobre cómo estaría conformada esa ansiada asamblea constituyente que incluso ha sido el tema de fondo de su campaña electoral. Pero podríamos tomar como referencia el proyecto que ha presentado justamente una congresista de Perú Libre, en el sentido de que aspira a una asamblea constituyente de 300 miembros, de los cuales más del 50% estarían digitados por el Ejecutivo a través de organizaciones sindicales, sociales, de participación comunal, etcétera, etcétera, y dejando escasamente una representación elegida por mandato popular. Esto evidentemente es pues un proyecto absolutamente autoritario que solamente persigue copar el poder, capturar el poder para perpetuarse en el poder. Y yo creo que en todo caso esta digamos, conformación que se le da en no merece el menor análisis, porque no solamente no reúne los requisitos que el reglamento del Congreso exige para presentar un proyecto de ley en cuanto a la exposición de motivos, sino que en la parte técnica dispositiva es totalmente deficiente y además faculta al presidente de la República convocar a una asamblea constituyente de manera directa. Y la misma facultad le reconoce al presidente del Congreso y también la misma facultad a los ciudadanos si es que reúnen 1 millón de firmas. Esto pues es absolutamente inviable. Esto no resiste el menor análisis, ni siquiera de un estudiante de Derecho, porque sin embargo, hasta en la redacción tiene una serie de deficiencias. De tal manera que solamente podríamos considerar este proyecto de ley como, desde el punto de vista político, como una forma de distraer la atención o perseguir un propósito político, más no la concreción de un proyecto de reforma constitucional serio. En nuestro ordenamiento jurídico no existe la figura de la Asamblea Constituyente. Partiendo de ese punto, es inviable injertar en nuestra Constitución un organismo que no está previsto. Por otro lado, las asambleas constituyentes son la forma de salir de un régimen de facto, en una situación irregular, como sucedieron en los golpes de Estado del 68 y del 92. Los gobiernos que generaron estos golpes, al cabo de un tiempo tuvieron que retornar a la democracia. Y para retornar a la democracia, claro está, se puede utilizar el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Pero eso es cuando se sale de un estado irregular de facto para transitar hacia un proceso democrático. Hoy estamos en un proceso democrático, en un Estado de Derecho, con una Constitución vigente. Tendríamos que romper el orden constitucional, el Estado de Derecho, para pasar a una Asamblea Constituyente. Eso es absolutamente inviable. Y solamente puede estar en la mente de que quienes quieren capturar el poder a toda costa, como es el caso evidente de los señores Cerrón, del señor Castillo, y para esto lamentablemente están contando con el apoyo, ¿no?, de este señor Torres, que realmente está desaforado, absolutamente desaforado, y lamentablemente también con algunos juristas que lamentablemente
tenían prestigio, pero ahora están formando parte de una comparsa que quiere romper el Estado de Derecho. Bien, muchas gracias, Óscar Urbiola Jani, expresidente del Tribunal Constitucional, por darnos una explicación técnica frente a esta propuesta que presentaría el presidente Pedro Castillo. Gracias y muy buenas noches.